Bueno, perfecto, ya estamos felices. Entonces, bueno, voy a empezar este tema. Esta serie se llama Como barro en sus manos. Y el tema del día de hoy es formados en su corazón. Y de verdad quiero que puedas aprovechar, puedas anotar, subrayar, va a traer mucho bien a ti. Si puedes tomar notas y luego compartirlas. De hecho, estas predicaciones se suben a la página de YouTube. Tú puedes entrar a YouTube, a LX Jalapa en YouTube, y ahí las puedes ver y las puedes enviar y compartir con alguien más. Pero bueno, quiero iniciar con esta introducción que escribí. Vivimos en una cultura obsesionada con el hacer, el lograr y el producir, ¿cierto o falso? ¿Sí? Vivimos en una cultura, en una sociedad, en una generación que está obsesionada con el éxito. Obsesionada ya ni siquiera inspirada, obsesionada con el éxito, obsesionada con los logros, obsesionado con el hacer, con producir, y ahí está duro, taladrando nuestra cabeza todo el tiempo. Desde pequeños aprendemos que valemos por lo que hacemos bien, por lo que alcanzamos o por lo útiles que somos. Esto, sin darnos cuenta, también se filtra en nuestra relación con Dios. Muchos creen que Dios los ama más cuando se portan mejor, cuando oran más o sirven más. Pero la Biblia nos muestra una verdad profunda y sanadora. Dios no comenzó pidiéndonos cosas, comenzó nuestra historia amándonos. Antes de formar al hombre en sus manos, Dios lo amó en su corazón. Primero Él nos pensó en su corazón. Si no entendemos este punto, toda nuestra fe se vuelve una carga. Pero cuando lo entendemos, la fe se vuelve una relación. Hay gente que está cargando su relación con Dios en este preciso momento, porque sienten que el amor que Dios les tiene depende de lo que hacen. Y eso es parte de lo que Dios va a sanar en esta serie. Génesis 1, 26 y 27 dice lo siguiente: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y luego dice Efesios 1, 4, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Jeremías 1:5 dice lo siguiente: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y Salmos 139:16 dice: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Quiero que sepas que Dios nos pensó antes de formarnos con sus manos. Él nos pensó. Tú tienes que saber, esto lo empezamos a ver en el grupo en casa esta semana y lo vamos a reforzar hoy, lo vamos a complementar con cosas importantes. Pero algo que tienes que saber en esta hora es que Dios, antes de que incluso te empezara a formar en el vientre de tu madre, Él ya te anhelaba en su corazón. Él ya había pensado en ti. Si Dios no hubiera pensado en nosotros, no estaríamos aquí. Dios primero pensó en nosotros, pensó así como tú eres, así como tú estás, así con ese diseño. Claro, hay ciertas cosas que hay que corregir porque se han manchado y se han echado a perder, pero Él te dio un diseño y así Él te imaginó, te pensó, te deseó y luego entonces empezó a formarnos. Eso a mí me encanta porque significa que Dios me ama. Significa que Él me tuvo en sus pensamientos. Cuando tú amas a alguien, no sé a quién le pasa, pero muchas veces cuando nuestros hijos son pequeños, cuando recién estamos experimentando la paternidad, para los que les ha pasado y los que vienen apenas, pero cuando tus hijos son pequeñitos, de repente estás haciendo otras cosas y viene la imagen, el rostro de tus hijos a tu mente. Y viene su sonrisa, y vienen sus ojos, y eso te llena de gozo. Te llena de alegría, estás pensando en ellos. Y entonces Dios nos pensó antes de formarnos. Escucha, la Biblia nos enseña en Génesis 1 que Él dijo hagamos. Esta expresión nos enseña que la creación del ser humano comenzó con una decisión amorosa. Cuando Él dijo quiero hacer esto. Cuando Él dijo yo quiero formar a tal persona en el vientre de su madre, quiero darle vida a tal persona. Cuando te vio en su mente y pensó en ti, dijo yo quiero darte vida. Es una decisión amorosa de parte de Dios. Esto revela intención, diseño y deseo, pues Dios no improvisa personas. Dios no improvisa gente. Él no nos hace en serie así como que dice, pues hagan varios iguales.
¿no? Y aunque se dice que hay varios que se parecen a nosotros en el mundo, ¿no? Y yo tengo varios así, dicen que son 7 por cada uno de nosotros, pero yo tengo como 20 cada rato. Es porque todos los pelones así con barba, ¿no? Y ya dicen, todos se parecen. Pero Dios no nos hace en serie, ni siquiera en nuestra propia familia. Si tú tienes hermanos, tú sabes perfectamente que eres diferente a tus hermanos. Lo sabes. Si no tienes hermanos, pero tienes primos cercanos, tus mejores amigos, sabes que eres distinto a ellos. Dios no improvisa personas. Él no dice, a ver qué sale. Él no experimenta. Él tiene intención, tiene diseño y deseo en su corazón. Cuando una persona nace, Él la pensó así. Él lo deseó así. Él le amó así. Aún con dificultades, aún con situaciones, pero ese es el diseño de parte de Dios. Y tienes que saber, tienes que empezar a ver tu diseño y tienes que empezar a verte a ti como alguien amado, no por lo que haces, sino que puedas entender que eres amado porque alguien te deseó antes de que nacieras. Alguien pensó en ti antes de que tú siquiera estuvieras en el vientre de tu madre. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Ahora, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando entendemos esta realidad? ¿Qué dice? Acuérdense, a mí me gusta mucho hablar de esto porque creo que trae sanidad. ¿Qué dice la neurociencia acerca de entender nuestro origen? De entender que fuimos diseñados con propósito. El cerebro humano necesita algo que se llama seguridad de origen. Y Dios lo sabe. Nuestro cerebro necesita certeza. Tu cerebro necesita certeza, necesita saber, o sea, nuestra mente necesita tener la certeza de que hay propósito en nosotros. Cuando alguien tiene propósito, tiene certeza, eso es bueno para nuestro ser, ¿ok? ¿Qué pasa cuando una persona cree que fue un accidente o un error? ¿Sí? Todo lo contrario. Conocer nuestro origen nos brinda seguridad y salud al alma. Cuando sabemos que fuimos deseados, vivimos con sentido de valor y pertenencia. Cuando una persona sabe que fue deseada, que fue anhelada, vive con sentido de valor y pertenencia. Pero ¿qué pasa cuando alguien cree que es un error en la Matrix? Cuando crees que tú no eres una persona deseada. De hecho, a veces hay que tener cuidado con las cosas que decimos a nuestros hijos, ¿no? Porque es muy cultural, a lo menos en México, cuando llega el hijo más pequeño o la hija más pequeña que quizás no se estaba buscando como tal y dicen, no, pues llegó el pilón, ¿no? Y culturalmente lo tomamos como ahorita, ¿no? Nos reímos y todo, pero hay que tener cuidado con eso, porque si a mi hijo siempre yo le digo pilón, 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 pilón todo el tiempo y yo siempre cuento la historia de que no, pues es que él así llegó, él así llegó, pero en mi conducta y en mis palabras no hay afirmación hacia mi hijo va a crecer con una carga inconsciente de que él no fue deseado, sino que fue un accidente. Por eso es importante afirmar a nuestros hijos con nuestras acciones y con nuestras palabras. Y Dios sabe eso. Por eso Él dice, yo te formé. Desde antes de formar el mundo yo ya había pensado en ti. Qué expresión, ¿no? Dígame si Dios no es bueno y amoroso. Dice, antes de que yo creara el mundo ya te había imaginado. Yo ya había pensado en ti. Él está afirmando nuestra identidad. Está generando seguridad de origen en nosotros porque sabe que la seguridad de origen trae sanidad al alma. Pero cuando una persona cree que fue un accidente, un error, vive con inseguridad, ansiedad, desvalorización, sin certeza ni propósito. Cuando una persona no cree que fue deseada, cuando una persona no cree que fue buscada, cuando una persona no cree que realmente los padres tenían un deseo, cuando nacemos con eso, cuando creemos que somos un accidente, entonces empieza la ansiedad. Empieza la inseguridad porque yo no sé realmente cuál es el propósito para mi vida. No sé para qué vivo. De hecho, algunas personas dicen, no sé para qué vivo, ¿no? O sea, no sé cuál es mi propósito, no sé para qué estoy aquí. O sea, no sé, mi relación con mis padres quizás no es buena. X razones. Dios no es ese tipo de papá que nos deja en la incertidumbre. Es un padre de certeza. La Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Él trae certeza y por eso nos dice, quiero que sepas que tú fuiste deseado. Quiero que sepas que fuiste planeado. Quiero que sepas que fuiste pensado. Yo
yo me preparé, yo te busqué en mi corazón, te deseé en mi corazón y por eso te formé. Y esa certeza nos llena de paz, ¿ok? Es probable que alguien piense, mi vida no tiene sentido, pero la Biblia nos enseña que fuimos pensados y planeados antes de nacer. Entonces hay algo importante que debemos tener en nuestra mente. Antes de existir en la tierra, ya existíamos en el corazón de Dios. Antes de que tú existieras aquí, ya existías en el corazón de Cristo. Ya estabas en el corazón de Dios. ¿Cómo te hace sentir eso? Espero que te haga sentir bien, ¿no? Espero que estés enganchándote conmigo en esta idea, ¿ok? Porque si tú tomas esto va a traer mucha sanidad a tu corazón. Dios va a empezar a traer mucha sanidad a tu mente y a tu corazón, ¿vale? Entonces recuerda eso, siempre que estés en medio de una situación donde te sientas insegura, inseguro, recuerda esto, antes de existir en la tierra, yo ya existía en el corazón de Dios. Dios me planeó, Él me deseó, por eso existo, porque Él me deseó. ¿Sí? Amén. ¿Le podemos dar palmas al Señor? Él es bueno. Ahora, la identidad va antes que los resultados. ¿Ok? Pero vivimos en un mundo que prioriza los resultados. ¿Ok? Ahora, y nosotros somos parte de ese mundo. Así que muchas veces tú y yo estamos priorizando los resultados antes que la identidad. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que estás priorizando los resultados en tu vida antes que tu identidad? Porque cuando no logras ciertas cosas te sientes menos. Es veneno, eso es veneno al cerebro, a nuestro corazón, eso nos va a enfermar todo el tiempo. Génesis 1:27, lo retomo y dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Efesios 2:10 dice lo siguiente: pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué somos? Somos la corona de la creación. Él hizo todo. Y algo que tienes que saber es que todo lo que existe, todo lo que Dios hizo, miren, en el reino de los cielos, Dios no necesita nada de esto. Él está completo, Él no tiene necesidad de nada. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿para qué creó Dios todo esto que existe? Como diría Comenio, ¿no? Es un libro que estamos leyendo en el colegio, los maestros. Es que todo lo que existe realmente Dios lo hizo por dos cosas: uno, para su gloria; dos, para que el hombre lo disfrute. Es increíble pensar que Dios se tomara el tiempo de crear todo lo que existe: aves, peces, plantas, el sol, los astros, los planetas, el universo, glorificándose. Pero Él estaba pensando en esto: voy a poner al ser humano como mi obra maestra en medio de esto, y ellos lo van a disfrutar. Ellos se van a recrear en ese espacio. Ellos se van a gozar, verán mi mano bondadosa en medio de toda mi creación, y ellos serán la corona de la creación. Es increíble pensar cómo Dios nos tiene en su corazón con tanto amor. Y nosotros no somos el centro, lo sabemos, Jesús es el centro de todo, pero Dios nos ama profundamente, incondicionalmente, con un amor eterno. El hecho de que Jesús sea el centro no significa que no seamos amados. Somos profundamente amados por Dios, al grado de que todo lo que existe Él lo hizo para que tú y yo podamos disfrutarlo, y de esa manera disfrutar también nuestra vida. Esos son detalles de un Dios bueno y creador. Así que dice la palabra en Efesios 2:10: somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y luego dice Romanos 8:15: ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. El deseo de Dios es que tú y yo volvamos a Él a través de Jesús. Que cada persona, miren, todas las personas somos hijos por creación, porque Él nos diseñó. Todos somos deseados. Imagínense que este entorno en el que tú y yo vivimos, imagina solamente por un momento que todos entendiéramos que fuimos deseados por Dios. Imagina que tus vecinos, imagina
que tus hijos, que tus padres, la gente complicada de tu vida, esas personas que tú ves que tienen muchas heridas en su alma, imagínate que logran comprender que fueron deseados por Dios en su corazón. Y cuando nosotros pensamos en esto, podemos darnos cuenta que el Señor tiene este plan extraordinario donde dice: sé que muchos se perdieron, se fueron de casa, se alejaron de la casa, pero envía a mi hijo a rescatarlos y a traerlos de vuelta, porque quiero que me llamen Abba Padre. ¿Alguien recuerda lo que significa esa expresión, Abba Padre? ¿Sí? Es algo parecido en español, sería algo así como papito, ¿no? Exacto, aunque en hebreo no significa papito como tal, pero es una expresión de cariño, decirle Abba Padre. Abba es padre en hebreo, pero afirmar el padre después es como afirmar esta paternidad cercana. Como cuando tú te acercas con tu papá o cuando tus hijos se acercan contigo y te dicen papi, papito, esa expresión de cariño. Y Dios está diciendo esto. Yo sé que muchos, a todos los deseé, y muchos se alejaron de mí, se apartaron de mí, han caído en pecado, se fueron a la oscuridad, pero envié a mi hijo, a mi unigénito, lo envié, al que es como yo, tal cual, que se hizo hombre, para que pagara por ellos, para que ellos pudieran regresar a casa y me pudieran llamar papito. Es esta búsqueda de Dios amorosa sobre nosotros. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Algo que entendemos en estos pasajes es que Dios nos dio primero imagen y después nos dio misión. Dios nos da siempre primero imagen, identidad, y luego nos da el quehacer. Es importante entender esto, entiende esto. Tú eres antes, lo que vale de ti es lo que eres, no lo que haces. Y somos antes de hacer. Y tenemos que ir contracorriente porque hemos crecido y somos parte, como lo mencioné hace un rato, de una generación que está obsesionada con hacer cosas, con alcanzar cosas. Y no es que perseguir algo mayor sea malo, no es que el crecimiento sea malo, no me estoy metiendo en ese tema. Creo que estás entendiendo lo que digo, creo que estoy siendo bastante claro. Es que aunque alcances todas esas cosas buenas, aunque tú y yo alcancemos todos esos niveles, no serán suficientes si nosotros primero no entendemos que valemos por lo que somos y no por lo que alcanzamos. Y Jesús nos enseña eso. Dios declara en su palabra quiénes somos antes de decir lo que debemos hacer. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo primero que hizo fue declarar: ellos son hechura nuestra, ellos son imagen y semejanza mía, antes de darnos tareas. Eso es lo más importante. Cuando entiendo esto, entonces ahora puedo entender, y los que son padres aquí lo pueden entender, cuando vieron a sus hijos por primera vez, ¿no? Que los ves y dices: ni han hecho absolutamente nada, no han colaborado en nada, no han sumado en nada, pero los amo, ¿no? Pero los amo. Es que solo verlos y se paran y las mamás están ahí, los van a arropar, meten a los hijos en la cuna o en la cama y están observando a sus hijos y los observan como a veces dormidos como que sonríen, ¿no? Y hay amor y tú dices: ¿y qué tarea tiene? ¿Qué le he delegado a esta pequeña persona? ¿Qué le he delegado como para que me satisfaga? Nada. El solo hecho de ser mi hijo, de ser mi hija, llena mi corazón. ¿Qué pensará Dios? La Biblia dice que si nosotros siendo malos vemos hacia nuestros hijos, Jesús lo dijo así: si ustedes siendo malos pueden darle cosas a sus hijos, pueden amar a sus hijos así, imagínense con cuánto amor los habrá amado el Padre, siendo que Él es bueno. ¿Qué verá Dios en nosotros cuando dormimos? ¿No? ¿Qué verá? ¿Cómo nos verá el Señor? Piénsalo por un momento. Piénsalo por un momento cuando estás feliz porque algo está ocurriendo, algo bueno en tu vida. ¿Cómo te verá Dios cuando estás obedeciendo, cuando estás haciendo las cosas correctas? ¿Con qué ojos te verá Dios? Es increíble, ¿no? Pero Dios nos ha deseado y nos ha amado desde siempre. Y ese amor es lo que nos tiene que mover. Cuando nosotros invertimos este orden, aquí pon atención en esto, vivimos cansados porque trabajamos para ser aceptados. Cuando yo invierto el orden y creo que mis logros y mis quehaceres son los que me ayudan a mí a valer algo, voy a vivir muy agotado porque estoy trabajando para ser valioso.
No debo trabajar para ser valioso. Soy valioso. Valgo mucho. Tengo que hacer valer esa condición más bien, ¿no? Porque soy sumamente valioso. Cuando una persona invierte esto, va a vivir cansada porque está trabajando para ser aceptada. ¿Qué otra cosa hacemos? Medimos nuestro valor en resultados y perdemos el gozo y la alegría de la vida por temor a la desaprobación. Si yo te preguntara esta semana, el día de hoy inclusive, ¿qué tan feliz eres? Cuando una persona invierte esto en su mente, cuando una persona pierde de vista su valor por identidad y empieza a sentirse valiosa por sus logros y por su desempeño, en el momento en el que falla, la persona pierde el gozo. La persona pierde la alegría y empiezan esos pensamientos tóxicos que todos hemos tenido. No eres bueno para esto. No sirves. Ya ves, yo sabía que me iba a salir mal. Sabía que no sé a cuántos les ha pasado eso, ¿no? De hecho, a veces te delegan tareas y en tu mente dices, ojalá a mí no me deleguen nada porque lo voy a echar a perder. ¿Alguien ha luchado con esos pensamientos? Yo sí. Queridos, todos tenemos este tipo de pensamientos. ¿Saben quién piensa así? Los huérfanos. Se llama espíritu de orfandad. La gente que tiene espíritu de orfandad tiene esa manera de pensar. Yo valgo por lo que hago. Y cuando no hago las cosas bien, no valgo nada. Me siento desaprobado, me siento rechazado, me siento menospreciado. Siento que Dios de alguna manera ya me tiene cancelado. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Porque estoy en una mala temporada. ¿Cuántos han pasado una mala temporada espiritual? ¿Sí? Dejas de leer. Vienes a la iglesia por mera supervivencia, ¿no? Pero no hay lectura. No hay oración, no hay devoción, no hay obediencia, no hay servicio, no hay nada de las cosas que regularmente se tienen que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero vengo a la iglesia y es como que me dieron un poquito de oxígeno y ya para toda la semana y ahí me voy desinflando. Y quizás eso pasa y me pase quizás durante un mes, 2 meses. Hay gente que ha estado así años. Y lo increíble es que a pesar de que esas personas puedan estar así durante años, en todo ese proceso, esas personas van sintiéndose acusadas, se van sintiendo abandonadas por Dios, se van sintiendo dejadas por Dios, se van sintiendo olvidadas por Dios, rechazadas. A veces les cuesta trabajo volver a la casa. Es más, les digo, el último respiro es la iglesia. Y cuando ya dejaron todo lo demás y luego también dejan la iglesia, la asistencia a una reunión de domingo, entonces esas personas empiezan a sentirse como que ya Dios no tiene planes para mí, yo ya no estoy en eso, volver, todo el mundo me va a mal ver. Eso es una condición bien común, ¿no? Cuando alguien se va mucho tiempo y luego regresa, piensa que todo el mundo, en cuanto entra, todo el mundo voltea y hace. Piensa que todos estamos pendientes, así, todos piensan que todos estamos pendientes, y no es cierto. ¿Saben por qué se siente así? Porque a través de ese proceso, en el dejar de hacer, se olvidó de su valor. Y entonces se siente menos valioso, se siente rechazado, se siente menospreciado, relegado. Y entonces cuando llega dice, yo ya no tengo un lugar aquí. Yo no pertenezco. Siento que me ven feo. Siento que esto, porque le está acusando su conciencia. Es ese espíritu de orfandad que está diciendo, tú vales por lo que logras. Los huérfanos piensan así. Por eso la Biblia dice que Él quiere que nosotros le llamemos Padre, porque en el reino de los cielos no hay huérfanos. En el reino de los cielos no debe haber gente sin padre. Tenemos un papá y tenemos al mejor de todos. Tenemos un Padre bueno que es presente, amoroso y es fiel. Un Padre que es proveedor, que es cariñoso. Un Padre que afirma, que acompaña, que aconseja, que escucha. Tenemos un Padre que la Biblia dice que canta acerca de nosotros. ¿Saben eso? La Biblia dice en Sofonías eso, que Él canta acerca de nosotros. Y por eso nosotros le cantamos a Él. Tenemos ese tipo de papá. ¿Alguien quiere ese tipo de paternidad? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y a Jesús le costó la sangre volvernos a ese lugar. Así que tú y yo tenemos que recordar esto. Dios me ama profundamente. Nunca ha dejado de amarme. En ese proceso de 3 años que te decía hace un rato, de esta persona que se puede alejar, lo increíble es que ni un solo día en que esa persona se apartó, Dios ha dejado de amarle. Nunca. Dios ha seguido amando a esa persona cada día, porque cada vez que ve a esa persona, Dios sabe que la deseó.
y que la amó antes de hacer cosas. Así que Dios primero afirma nuestra identidad y luego nos delega tareas. Él quiere que hagamos cosas, por supuesto. Quiere que nos portemos bien, claro que sí. Quiere que vivamos en santidad, desde luego. Quiere que seamos obedientes a Él, por supuesto. Pero no se trata de hacer primero y sacrificando la identidad. Varias personas aquí que han estado en otro tipo de iglesias han vivido su relación con Dios a través de sus obras. Todo es servir a Dios, todo es trabajar para Dios, todo es hacer esto, todo es hacer lo otro. En el momento que no lo haces, por alguna razón, llegas a una iglesia donde esto no es la prioridad y te sientas en ese lugar y sientes que como que te pica la silla, como que dices, es que yo siento que estoy pecando contra Dios, siento que no estoy bien, porque yo debería estar sirviendo. Tranquilo, Dios te trajo a sanar. Dios te trajo a este lugar a sanar, a que recuerdes que tu amor, tu valor no está en lo que logras y en cuánto sirves. Hay que servir en algún momento, claro, pero tu valor no está ahí. Dios te trajo a este lugar a recordar esto: yo te he amado desde siempre y mi amor por ti no está condicionado a tus acciones. Esto es algo increíble. ¿Alguien ama al Señor? Cuando nosotros entendemos esto, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Escucha. Se reduce la ansiedad y aumenta la capacidad de obedecer con alegría. ¿Han visto a la gente obedeciendo a fuerza? ¿Sí? ¿Han visto a sus hijos obedecer a fuerza, torciendo la boca? ¿No? ¿Y han visto a los hijos obedecer con alegría? Que se van, hasta van brincando, ¿no? Y van brincando, ¿sí? Bueno, quiero decirte algo. Dios merece ser obedecido, ¿cierto o falso? Sí, porque Él es el Señor y es Dios. Pero también merece ser honrado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, obediencia sin gozo no honra. Cuando yo obedezco a fuerzas, estoy cumpliendo la labor, pero no estoy honrando a Dios. Cuando yo obedezco con alegría en mi corazón, estoy honrando a Dios. La palabra dice en Deuteronomio: por cuanto serviste a Dios, dice, si te olvidas de servir al Señor tu Dios con alegría, te volverás esclavo. Eso dice la Biblia. Si se te ocurre servir al Señor sin gozo y sin alegría, te volverás esclavo de tus pecados. Moisés le escribe eso al pueblo de Israel y les dice, y se acuerdan de las plagas que les cayeron en Egipto, les vendrán a ustedes también. ¿Por qué? Porque Dios merece ser honrado, no solamente obedecido. Y parte de la honra es que tú y yo entendamos, ¿sí? Que podamos comprender que la honra implica gozo en nuestro corazón. Bueno, ¿cómo es que yo puedo obedecer a Dios con gozo? Cuando recuerdo el amor que Él me tiene. Cuando yo recuerdo que Él no me ama por lo que hago y por mis logros, sino que me ama porque me deseó en su corazón, eso de manera natural hace en nuestro cerebro que sea más fácil obedecer con alegría. Por eso Dios afirma nuestra identidad. El día de hoy hay muchos lugares, muchas iglesias y muchas empresas y muchos lugares donde la gente está siendo obediente por miedo. Hacen todo por temor, temor a ser excluidos, a ser rechazados, temor a ser mal vistos, temor a ser regañados. No, es que el pastor nos va a regañar, es que el pastor esto, y de repente el pastor se volvió, no sé, el personaje así, el antagonista, ¿no? De Cristo. Porque Cristo es el protagonista y el antagonista es el pastor, que si no me va a regañar. Y hay gente que obedece más al pastor que a Cristo. ¿Cómo es que yo puedo retomar el gozo de servir a mi Señor? ¿Cómo puedo retomar la alegría de obedecer recordando que Él me ha amado a mí desde antes de hacer cualquier cosa? No soy amado por lo que hago. Él me pensó en su corazón y entonces me formó. Soy profundamente amado por Dios. Amén. Entonces escucha. No nos esforzamos para ser tratados como hijos amados. Obedecemos porque somos hijos amados. Entonces no me esfuerzo para ser un hijo amado. Deja de esforzarte para ser un hijo amado. No importa cuánto te esfuerces, no vas a lograr que Dios te ame más. No importa. No importa. Oye, pero no importa lo que, no importa, no importa. No hay manera en que tus esfuerzos hagan que Dios diga, ¿qué crees? Hoy crecí 3% en amor hacia ti. No hay manera.
No hay forma. Cuando nosotros entendemos esto, comprendemos que el sentirnos amados, esta identidad segura en Él, nuestro cerebro reduce la ansiedad, aumenta la capacidad de obedecer con alegría. Y esto nos enseña algo muy poderoso, un principio muy poderoso. Escucha, que la gracia de Dios, es decir, ser amados sin merecerlo, porque esa es la gracia, ser amados por Dios sin merecerlo, sana, restaura y regula nuestro ser. Pero el miedo nos enferma y nos desordena. Cuando tú no tienes esta certeza, vas a empezar a desordenar tu vida. Tu vida va a empezar a entrar en desorden, en caos, y eso te va a enfermar. El vivir temerosos, el vivir atemorizados por la desaprobación de Dios, por la desaprobación de otros, hace que tú y yo nos enfermemos. Hace que tú y yo no podamos ser libres, no podamos experimentar el gozo y la alegría. Vivimos esclavos. Así que quiero preguntarte algo, quiero que nos hagamos una pregunta en esta tarde. ¿Te relacionas con Dios desde el miedo o desde el amor? ¿O desde la conveniencia? ¿Desde dónde te estás relacionando con Dios? ¿Desde el amor que Él tiene por ti? ¿O desde el temor de que Él te deje de amar y te haga a un lado? En este punto, que es el punto final, entra Jesús. Jesús es el mayor regalo, la mayor bendición, lo mejor que una persona puede tener en su vida es Cristo. Cristo es insuperable. No hay nadie como Él. Es incomparable, es inigualable, es único. Jesús es amor, es fiel, es buen consejero, es compañero, es amigo, es Señor, es cuidador. Jesús es lo más extraordinario, el tesoro más grande que podemos recibir de parte de Dios. Escucha, Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él, es decir, en Cristo, y lo recibieron, Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos suyos, hijos de Dios. Jesús sabe que tú y yo fuimos diseñados y deseados en el corazón del Padre, pero sabe que hay problemas. Sabe que hubo problemas en nuestra relación con Él y sabe que puede seguir habiendo problemas en nuestra relación con Él. Romanos 5:8, este versículo es para que lo subrayes y lo grabes en tu corazón. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5:8. Y luego Lucas 15:20. Esto habla acerca del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esa parábola de aquel muchacho que se fue, dejó a su padre y luego regresó hecho hacia una piltrafa y el padre lo recibió? Dice Lucas 15:20. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Hermoso, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué fue lo que pasó? Aquí viene una revelación y es algo importante. Si lo vieron en grupo en casa, perfecto. Pero si no, quiero que lo afirmes, ¿ok? Quiero que lo afirmes en tu mente. Aquí va. El pecado daña, pero no puede robarte tu valor. ¿Ok? El pecado nos daña, eso es una realidad. Dañó nuestra relación con Dios y la va a seguir dañando si practicamos el pecado. Pero no puede restar valor a nuestra vida. Y eso es algo que debemos tener bien claro aquí, porque regularmente pensamos que cuando pecamos valemos menos. ¿No les pasa así? Bueno, el pecado no puede restarnos valor delante de Dios. No depende de eso nuestro valor. ¿Qué sigue hace el pecado? Daña mi relación, genera una brecha, una separación entre Dios y yo, genera una brecha. Pero eso no significa que Dios no me ame. De hecho, Romanos 5:8, como lo acabo de leer, dice que Dios nos ha amado tanto y nos muestra su amor en que siendo aún pecadores, es decir, estando distanciados y dañados por el pecado, dice, en esto Dios mostró su amor, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso me enseña que el pecado me puede apartar de Dios, puede generar esta brecha que les menciono, puede alejarme de Él, puede dañar mi autopercepción de mi identidad, porque eso es real, puede como traer tinieblas a mi mente y hacer que yo me vea a mí mismo de una forma incorrecta.
pero el pecado no puede robarme el valor que Dios me dio. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nosotros pensamos muchas veces que el pecado nos resta valor? Porque fuimos enseñados de esa manera. De hecho, como papás, nuestros padres o las personas que nos criaron muchas veces sin saberlo condicionaron nuestro valor a nuestras obras. Y entonces, si el hijo se porta bien, entonces recibe besos y abrazos. Pero si el hijo se porta mal o la hija se porta mal, recibe la ley del hielo. Paréntesis, la ley del hielo, para empezar, es algo de primaria. Hay que madurar. Y no se debe practicar, porque la ley del hielo es un castigo. Es castigar a la otra persona con mi silencio. Es totalmente infantil y es tóxico. Es violencia psicológica. La ley del hielo, miren, mi hijo se puede parar en la lámpara, pero yo debería desarrollar un corazón, tal corazón de padre, que a pesar de que mi hijo se cuelgue de la lámpara, yo pueda enseñarle, transmitirle, que aunque no apruebo sus acciones y no estoy de acuerdo con eso, que no está bien lo que está haciendo, mi amor por él no está condicionado a eso. Pero crecimos en una sociedad y crecimos en un entorno pues de hombres caídos, gente, cada uno de nosotros imperfectos, con vacíos de Dios, y muchas veces decimos cosas como: es que nadie nos ha enseñado a criar. Claro, y si estamos de lejos, estamos lejos de Dios, peor. El tema es que Dios nos enseña esto. El hijo pródigo se fue. Un hijo le pide al padre que le dé su herencia en vida, va y se la gasta. Y algo que nosotros podemos entender de ese pasaje es que ese pasaje está hablando acerca del corazón de Dios, porque eso es una parábola, ¿no? Lo hablábamos el viernes en nuestro grupo. Eso es una parábola, no es algo real, es una parábola. Pero Jesús está ejemplificando cómo Dios está esperando por nosotros, porque este padre dice que viéndolo de lejos venir, salió corriendo hacia él. Esto nos enseña una realidad muy amorosa, y es que el padre todos los días volteaba hacia un lugar esperando ver a su hijo volver. Está Dios mirándonos siempre, esperando que volvamos. Ahí está ese padre amoroso, permanente, constante, que está haciendo lo que tiene que hacer mientras levanta su mirada y está esperando que volvamos a él. Este joven hizo todo lo posible. O sea, si alguien merecía ser rechazado, decía así como que ya tú no tienes padre, tú no eres mi hijo, alguien lo merecía, era él. Este chico hizo todo lo deshonroso hacia su padre. Todo lo que un hijo puede hacer para deshonrar a la familia, él lo hizo. Y él sabe que lo hizo. Cuando cae en cuenta de eso, vuelve arrepentido y dice: lo único que le quiero pedir es más, ya ni siquiera quiero que me trate como hijo. Él lo dice: ni siquiera quiero que me trate como hijo, sino que me ponga en su casa como el criado de más bajo nivel. Este hombre llega a la casa de su padre. Su padre sale corriendo, él viene todo mugroso, apestoso, terrible, y el padre sale corriendo hacia él y dice que lo primero que hace es que lo abraza y lo besa. Expresiones de amor. No le empieza a preguntar y a jalarlo: y mira cómo vienes, y dónde estabas, y no sé. No, porque lo primero que le externa es: mi amor hacia ti no está condicionado por lo que has estado haciendo. Siempre has sido mi hijo, siempre te he amado. Qué bueno que volviste. ¿Alguien me está escuchando aquí? Y este hijo intenta convencer a su padre. Él ya trae argumentos, como algunos de nosotros que somos buenos para argumentar, y antes de hablar con alguien ya estamos pensando en lo que podemos decir y si nos dice que le vamos a contestar, y así somos, ¿no? Él ya trae un speech, él ya trae su discurso. Sé que si le digo esto a mi papá me va a abrazar. Y entonces le empieza a decir: padre, sé que he pecado contra el cielo y contra ti, pero no merezco ser llamado tu hijo, te pido. Y ahí en ese momento el papá lo interrumpe y dice: ni lo está escuchando. Y le grita a los empleados: hey, llévenlo a bañar, y la ropa esa, ¿se acuerdan? Esa ropa de mi hijo, vístanlo, báñenlo y pónganle el anillo de la familia. Mi hijo regresó. No le importaron las excusas, al padre no le importó el argumento, no le importó nada. ¿Qué fue lo que le importó? Que el hijo volvió. Este hijo entendió que lo que hizo estuvo mal. Entender que lo que hacemos está mal es importante. El arrepentimiento es fundamental. Debemos aprender a arrepentirnos y a reconocer que el arrepentimiento es un regalo.
Porque la Biblia dice que quien concede que la gente tenga la conciencia para arrepentirse es Dios. Si Dios decide endurecer la conciencia de alguien, esa persona, por más que intente arrepentirse, no podrá. Así que este chico lo entiende y tú y yo debemos entenderlo, pero algo que es maravilloso es lo siguiente. El chico, toda esa suciedad, toda esa facha en la que venía, es el resultado de sus pecados. Es el resultado de esa mala vida. Pero eso no le restó valor de hijo. Su lugar en la mesa seguía ahí. Así que el pecado puede generar en mí una distancia. Va a hacer mucho daño en mi vida. Si yo practico el pecado, va a generar mucho daño en mí, en mi mente y en mis relaciones, empezando por la relación con Dios. Pero tengo que saber algo. Si yo he pecado mucho, si he pecado demasiado, pero me arrepiento y vuelvo, tengo que saber algo. Del otro lado hay un Padre amoroso que nunca ha dejado de pensar en mí. Nunca. Ese es nuestro Dios. Dele palmas al Señor, por favor. Así que Jesús, escuche, Jesús no murió solo para salvarnos. Ustedes han escuchado mucho acerca de la salvación. La salvación, la vida eterna, lo que va a pasar cuando dejemos este lugar. Para todo aquel que está en Cristo, nos está esperando una morada celestial en la presencia de nuestro Padre. Iremos a la eternidad con Él. Eso es lo que nos espera. Pero Jesús, cuando una persona cree que la salvación ya es el top, cuando cree que yo estaba en el pecado y ya Dios me perdonó y ya soy salvo, ya tengo una relación con Dios y se queda solo hasta la salvación, esa persona desperdicia la mitad de la bendición. Porque Jesús no solamente vino a salvarnos, vino a restaurar nuestra relación con el Padre mientras vivimos en esta tierra. Jesús lo sabía. No solo se trata de, Miguel, quiero que seas inocente, voy a limpiarte para que no mueras eternamente, sino te voy a perdonar tus pecados y te voy a colocar de nuevo en una relación correcta con el Padre que te deseó. De nuevo volverás a casa. Ahora tendrás una relación, la que se rompió, se dañó, ahora está limpia. Es una relación nueva, renovada, que yo estoy haciendo para que tú de nuevo estés con tu Padre en un mismo sentir. El sacrificio de Jesús no es solo para llevarnos al cielo, sino para regresarnos al Padre. Nuestra salvación no es solo un destino, sino una relación restaurada. Y podemos volver a Dios solo gracias a Jesús. Todas las personas que nos rodean, aunque no conozcan a Dios, fueron deseadas por Dios. Pero no podrán volver a Dios ni experimentar este amor a menos que conozcan a Jesús. Porque Jesús es el único que abre la puerta y el camino al Padre. Es el único que nos coloca en la relación correcta con Dios. El único. Así que lo que yo tengo que hacer es hablarle a otros acerca de cómo fueron deseados por Dios. Ustedes pasan por la calle y ven personas que se están autodestruyendo. Hay gente que se está autosaboteando todo el tiempo. Hay gente que de verdad, a veces voy en el auto y yo sé que a ustedes les ha pasado y no sé si este pensamiento ha venido a su mente alguna vez, pero estás en un semáforo y ves a una persona en cierta condición y ves algunos que son jovencitos o jovencitas y los ves hablando solos, con los ojos perdidos, caminando sin rumbo y dices, ¿cómo llegaron ahí? Porque no nacieron así. ¿Cómo terminaron aquí? ¿Cómo terminaron en esta condición? ¿Cómo fue que pasó esto? Porque ellos nunca escucharon que habían sido deseados por Dios. Nunca escucharon que fueron planeados por Dios. Nunca escucharon probablemente que Dios los diseñó primero en su corazón y luego los hizo. Y que Dios tiene propósito y planes. Y se perdieron entre las voces de toda la gente. En este mundo donde escuchamos esta diversidad de voces que nos dicen, si tú no haces esto, eres un mal padre. Ahora, hay que ser padres, buenos padres, ¿estamos de acuerdo?
Padres conforme al corazón de Dios, hay que serlo, pero a veces hay tanta información y desinformación que todo lo que vemos en las redes sociales nos empieza a decir acerca, o sea, ya hay un estándar como de calificación, no sé si lo han visto, pero para todo hay un estándar de calificación. El papá que no hace esto, no sé qué, y la mujer que no hace no sé qué, esto, y el hijo que no sé qué, y entonces todos estamos cautivos de las redes sociales y viendo toda esta desinformación, mucha de esa hablada por gente que no entiende ni lo que está diciendo, ¿no? Y están allí y muchos de ellos ni siquiera saben ni conocen la paternidad de Dios, así que están hablando de una paternidad muy limitada porque no conocen la paternidad de Dios. Y entonces ven eso y nos lo envían y nosotros nos lo estamos comiendo y entonces nos empezamos a calificar conforme lo que todas esas personas dicen y obviamente reprobamos el examen. Y entonces repruebo el examen y digo, soy un mal padre, soy un mal hijo, soy una mala esposa, soy un mal esposo, soy un mal amigo. Queridos, el estándar lo pone Dios. Tenemos que aprender a conocerle más para que entendamos que el estándar lo pone Él. Pero quiero que te quedes con esto en tu corazón. Quiero que te vayas con esto en tu corazón. El amor de Dios es un amor recibido. No es un amor que se gana. Es un amor que se recibe. Yo pregunto, ¿tú pediste nacer? Tú estabas ahí diciendo, quiero nacer. Y por favor, rubio, ¿sí? Familia bien. ¿Tú pediste nacer? No. Recibiste vida. El amor de Dios no es algo que se gana o que se pida. Es algo que se recibe. Es algo que podemos recibir. Y este amor es un amor inmerecido e incondicional. El tipo de amor que sana a las personas. El tipo de amor que restaura la identidad y la confianza de alguien. El tipo de amor que abre nuestro corazón para ser transformados de verdad. Cuando entendemos que Dios nos ama de esta manera, entonces decimos, yo quiero estar en las manos de ese Dios y quiero que cambie mi vida. Quiero que transforme mi ser, porque si Dios me ama como dicen, como escuché, entonces ¿quién me va a amar más que Él? Nadie. Así que un hijo cambia, escucha. Un hijo cambia porque es amado. Un huérfano intenta cambiar para ser amado. ¿Para qué quieres cambiar? ¿Qué es lo que te motiva a cambiar? ¿Porque eres amado por Dios o para ser amado? ¿Estás pensando como hijo o estás pensando como huérfano? ¿Cómo piensas? Termino diciendo esto y te hago esta pregunta. ¿Crees que Dios te pensó y te amó desde el principio? ¿O crees que Dios solo te está tolerando? Solo te está sobrellevando porque como tienes bastantes cositas así, ¿qué crees que Dios piense de ti? ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que eres valioso? ¿Sí? ¿De verdad lo crees? ¿Tu vida lo refleja? Todo lo que no practicamos no lo creemos. Esto no se trata de información, se trata de vida. No importa cuánta información tengamos aquí, cuánta doctrina, cuánta Biblia, no importa cuántos mensajes, no importa. Lo que importa es lo que vivimos, cómo caminamos la vida. Y yo creo que todos los que estamos en este lugar, todos queremos vivir mostrando que nos sabemos amados por Dios. Estoy seguro de eso, que todos queremos vivir para reflejar el amor que Dios nos tiene. ¿No es cierto? ¿Quieres experimentar esa plenitud de amor? Simplemente hay que dejarnos amar por Él. Tú fuiste deseado y planeado por Dios en su corazón antes de que nacieras. Eres valioso, eres importante, eres hermoso a los ojos de Dios. Amén. ¿Le das un aplauso a Cristo?